Buenos días, Iglesia. Vamos a continuar con nuestra serie acerca de los atalayas en los muros y vamos a mirar ya el capítulo número 5, la primera parte. Vamos a mirar un tema muy interesante que nos va a seguir dando a un entendimiento de este ministerio que es tan necesario dentro de la iglesia y que yo creo que en estos últimos tiempos tiene que haber un despertamiento más por los tiempos que estamos viviendo, los que estamos pasando, y que Dios quiere hacer algo nuevo, pero no nuevo para Dios, sino nuevo para la iglesia, porque es Dios queriendo darnos a conocer su agenda, las cosas que están sucediendo y las cosas que vendrán. Entonces, algo importante pues que la iglesia pueda despertar este ministerio de revelación, ministerio profético, ¿okay? Y vamos a estudiar entonces este tema, Atalayas en los muros, capítulo número 5. Y en ese capítulo vamos a mirar lo que es la llegada de los profetas y el fin de la esterilidad, porque es algo muy importante. Que nosotros podamos entender qué pasa cuando la revelación llega a nuestro corazón, a nuestras vidas, qué sucede cuando esto es introducido a la iglesia. Bueno, empiezan a moverse muchas cosas empiezan a cambiar, otras cosas se resisten a cambiar, pero Dios es el que trae la dirección a la iglesia. Y vamos entonces a mirar nosotros este pasaje para poderlo entender de esta manera, de cómo Dios hace las cosas, y tomar este ejemplo, porque esto es un claro ejemplo y que nos ilustra, que nos da luz para acerca de lo que es la iglesia y lo que es el liderazgo en la iglesia, más que todo también, porque si nos recordamos el título, la llegada de los profetas y el fin de la esterilidad, pues aquí está un ejemplo de esto, y es en el ejemplo de Zacarías y Elizabeth. Y vamos a mirarlo, Lucas 1:15, de 5 al 7. Dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judá, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos, marque eso, eran justos delante de Dios, dice, y también es importante ver esto, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Aquí deberíamos de también señalar esto. Ambos eran ya de edad avanzada. Es muy importante. El verso 7 es muy importante. En primer lugar, el señalamiento: no tenían hijo. O sea, marca, no es importante porque no marca el plural, hijos, sino el singular, hijo. Esto es importante porque habla de descendencia, habla del propósito, habla de continuidad ministerial, habla de continuidad, de la casa, en sus generaciones. O sea, marca algo muy especial. Por eso dice esta palabra hijo en vez de decir hijos. ¿Por qué? Entonces también nos marca, dice, y ambos eran de edad avanzada. Entonces todo esto nos marca un ambiente que ellos estaban viviendo, un ambiente que pues no era un ambiente muy de alegría, de gozo, de satisfacción, de plenitud, de llenura. No había, digamos, un completamiento en su vida personal y ministerial. De Zacarías como sacerdote y Elizabeth, líderes que estaban ahí fluyendo y eran justos e irreprensibles delante de Dios. Esto es algo muy interesante, que nos va empezando a marcar, el ejemplo que queremos mirar. Ahora, en Lucas 1:13 dice: pero el ángel le dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída. Escúchelo bien, tu oración, no tus oraciones. Tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth
te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Entonces ahora entendemos por qué es de que menciona el singular en hijo. ¿Por qué? Porque era su mayor oración. Por eso dice tu oración, no plural oraciones, sino singular oración. Entonces sabemos a qué se refiere y sabemos las condiciones, pues el ambiente familiar, el ambiente matrimonial, la manera como ellos vivían, nos va marcando aquí en estas palabras tan sencillas, okay, pero que encierran grandes verdades. Entonces eran líderes irreprensibles, que eran justos, que estaban en el ministerio, habían servido toda una vida porque eran de edad avanzada, pero había una oración en su corazón que no estaba siendo contestada. No tenían hijos, no había una plenitud, no había una satisfacción, no había un fruto que ellos pudieran mirar. Esto es algo muy importante. Entonces aquí es donde viene la revelación del ángel y le dice a Zacarías, en primer lugar, no temas, ¿okay? Entonces la palabra no temas nos habla de la condición de su corazón, del ambiente que estamos hablando. No temas, porque tu oración, o sea, lo que tú quieres, ¿okay? Era un hijo, ¿okay? Y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Ahora es interesante porque el nombre Juan, este nombre Juan significa Jehová es un dador o es generoso. Jehová ha dado gracia, que es la palabra donde viene Johanan, que es algo muy importante. Entonces miramos a Elizabeth y a Zacarías como siervos justos, irreprensibles ante Dios, pero Elizabeth era estéril y era de avanzados años. Y ellos habían orado por muchos años para que el Señor les concediera un hijo, ¿ok? Para tener la plenitud, ¿ok? De la satisfacción, pues, personal, matrimonial y ministerial también. Todo lo que entonces refiere a esta palabra en cuanto a Zacarías y Elizabeth y el nacimiento de Juan el Bautista nos empieza a dar a nosotros un cuadro, porque posee una importancia revelación espiritual acerca de la condición de la iglesia y el nacimiento y el desarrollo del ministerio profético en el cuerpo de Cristo. Entonces ahora nos empieza a dar a margen de esto. Ahora bien, entonces nos damos cuenta, okay, nos damos cuenta de esta verdad. Vamos a mirar este punto, okay, de este ministerio. El ministerio profético para la venida del Mesías nace de, en primer lugar, de un ministerio activo del Señor, okay. Esto es importante señalarlo. Si nosotros queremos que haya un ministerio de revelación, que si nosotros queremos que haya un ministerio que podemos conocer la agenda de Dios, los planes de Dios, los diseños divinos, hay que entender de dónde nace. ¿Cómo nace? ¿Cómo se da? Bueno, ese es el punto. Por eso dice en la parte de arriba, el ministerio profético para la venida del ministerio nace del Mesías, perdón, nace de cómo iba a venir esto. Bueno, en primer lugar, un ministro, dice ministros activos del Señor. Zacarías y Elizabeth eran de familia sacerdotal y aún Zacarías ministraba como sacerdote en el altar de Dios. Eso es algo muy importante porque va a venir lo profético para la venida del Mesías, para la venida de la agenda de Dios, de los planes de Dios que están por venir y que es anunciado, es revelado a través de sus profetas, a través de la revelación de su palabra. Es acerca de que los ministros estén activos en el Señor, de que no renuncien, de que se mantengan justos, irreprensibles delante del Señor, ¿ok? Entonces, inciso B dice irreprensibles ante Dios, o sea, que su entrega, su dedicación y servicio y obediencia al Señor era de todo su corazón. ¿Por qué? Porque es importante señalar esto, porque hay que acordarnos de que no tenían hijos, no tenían a alguien que pudiera sustituirlos, no tenían el fruto deseado, no pudieran ellos vivir completando tanto su ministerio, pero sobre todo en su matrimonio. Entonces, aún así eran irreprensibles ante Dios. Que hay gente que cuando no tiene al tiempo lo que quiere, pues ya no les interesa cómo viven delante de Dios. Por eso es importante de dónde nace el ministerio de revelación para anunciar para la venida de la agenda de Dios lo que ha de venir. Inciso C,
sin hijos debido a la esterilidad de Elizabeth. Aunque eran dedicados, fieles al Señor y a su servicio, oraban y confiaban en Dios, no había fruto, sino solo esterilidad. Y aún ellos estaban ahí, ¿ok? Entonces es importante, confiando, dedicados al Señor, dispuestos a seguir sirviendo, inciso de, eran de edad avanzada. O sea, no importa, ¿ok? La edad, o no importa el tiempo, no importa si Dios responde o no, ellos estaban dedicados de corazón, ellos estaban dispuestos, ¿ok? Nos habla de personas que honraron y esperaron en Dios años y años, ¿ok? Y continuos en servicio y sin poder ver la gran manifestación de Dios para sus vidas, ¿ok? Porque no tenían hijo. Esto es importante. Entonces, a pesar de toda su confianza y espera, no habían obtenido aún lo que esperaban en Dios, un hijo. No lo habían obtenido. Okay. Entonces el matrimonio de Zacarías nos empieza a mostrar, y Elizabeth es como una señal profética que apunta y representa a la iglesia de Jesucristo para estos días, okay, para estos tiempos. Zacarías representa el liderazgo de la iglesia, el liderazgo del pueblo. Elizabeth pues representa lo que es el cuerpo de Cristo, los miembros de la iglesia del Señor, okay. Y también podemos mirar que la unión de estos dos, lo que es el liderazgo, lo que es la iglesia, el pueblo de Dios en su totalidad, pues se conoce o unido esto, pues se conoce lo que es la iglesia. Okay, entonces la iglesia está en espera de la revelación, la iglesia está en espera del fruto de su oración, del fruto de su trabajo, de la función a lo cual fue establecida por el Señor Jesucristo desde el principio. Entonces, entonces esto representa y nos empieza a dar luz, nos empieza a dar, digamos, una revelación, una enseñanza, de estas verdades. Ahora vamos a mirar esto tan importante. ¿A quién representa Zacarías y Elizabeth? Entonces vamos a puntualizar aquí. Número 1, liderazgo de la iglesia en el día de hoy, que es Zacarías, y Elizabeth, el pueblo que está estéril. Esto es lo que representa para nuestros días, en la iglesia. Esto es algo muy, muy importante que tenemos que ver, porque debido a la función de cada uno, Zacarías pues era el sacerdote que se desempeñaba como ministro activo y representaba al pueblo delante de Dios. Por lo tanto, representa el liderazgo de hoy de la iglesia en nuestros días. También el liderazgo, digamos, en cierta manera, que Elizabeth pues tenía la función de madre, o sea, de la que procreaba los hijos, pero no podía realizarlo en su función debido a la esterilidad, y ella representa al pueblo estéril. Entonces encontramos un liderazgo, fiel, un liderazgo comprometido, un liderazgo que está orando a Dios, esperando de Dios, pero también no solamente el liderazgo, sino la iglesia en sí, clamando, pidiendo, esperando el fruto de su oración, de su manera de esperar en Dios, pero no está viendo resultados, lo que es el ejemplo de Elizabeth. Entonces, esta procreación de hijos, representa la función normal de los miembros del cuerpo de Cristo, porque la iglesia tiene que estar procreando, la iglesia tiene que estar multiplicándose, la iglesia tiene que estar desarrollándose, y no solamente es referente a nuevas almas, sino también en los diseños de Dios, en la revelación de Dios, en el crecimiento, que debe de tener la iglesia. Entonces, la iglesia tiene la responsabilidad, entonces, de procrear, sí, hijos espirituales fuertes, maduros, entregados al Señor, pero también la realidad es de que de esta unión de liderazgo e iglesia, esa es la realidad, que tienen ese objetivo único, de poder fructificar hijos espirituales en todo el mundo, no, y de repente nos damos cuenta que no está dando resultado en toda su potencialidad,
¿ok? De acuerdo con el plan de Dios para la iglesia, debido a que hay esterilidad, ¿ok? Una esterilidad espiritual. Entonces aquí es donde viene el ángel, ¿ok? Y le empieza a decir, les empieza a anunciar la llegada de un hijo, pero ese hijo no sería un hijo común, sino que es un hijo que Dios enviaría, pero era un hijo profético. ¿Ok? Porque no nació de una manera común, ordinaria, sino viene señalado bajo una, digamos, atmósfera profética desde el vientre de Elizabeth, su madre. ¿Ok? Y podemos darnos cuenta de esta verdad. Mire, vamos a mirar esto. ¿Cuál fue el resultado de tantos años de entrega y oración y servicio sin ver fruto en la vida de Zacarías? Bueno, y también mencionar a Elizabeth. Bueno, pues el resultado de tantos años de entrega y oración y servicio y sin ver el fruto, sin ver la manifestación del poder de Dios sobre ellos, pues hace que aflore la incredulidad, ¿no? Porque es lo primero que empieza a funcionar en el corazón, en la mente de una iglesia, de un liderazgo, de que no están viendo el fruto deseado, de que no están viendo la manifestación del poder de Dios sobre su vida, pues empieza a surgir la incredulidad, o sea, no creen. ¿Ok? No creen totalmente en lo que Dios puede hacer. ¿Por qué? Porque quizás ha pasado mucho tiempo y llegamos al punto de no creer, a caer en la incredulidad. Ahora, ¿esto por qué sucede? Bueno, porque resulta que si nosotros empezamos a ver y a leer la historia completa, en el verso 18 al verso 20 de aquí de Lucas, mire bien lo que dice. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea, el ángel empieza a darle la palabra, el ángel empieza a darle la revelación, el ángel empieza a decirle las cosas cómo van a suceder, pero él empieza a una manera incrédula a decirle: ¿en qué conoceré esto? Y porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea, él empieza a poner las condiciones que se encontraba y él está diciendo, pues esto normalmente es ilógico, normalmente es imposible, esto ya tendría que ser de una manera diferente. Entonces, esto le muestra al ángel el corazón de Zacarías, de su propia incredulidad por el tiempo. Y escúchelo, a pesar de que eran justos y que eran rectos, temerosos de Dios, ¿okay? Y que estaban sirviendo ahí, que tenían tiempo sirviendo ahí, pero por no ver el resultado al tiempo, empieza a brotar la incredulidad en el corazón. Y eso es lo que está sucediendo en él. Y sigue diciendo la palabra, dice: respondió el ángel, le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas, y ahora quedarás mudo y no, dice, podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mi palabra, la cual se cumplirá a su tiempo. Entonces el ángel, pues cuando mira pues la incredulidad, que para nosotros pudiera ser una incredulidad lógica, porque tenemos años sirviendo a Dios, orando al Señor por avivamiento, por fruto, siendo fieles, esforzándonos en nuestra familia, en nuestro matrimonio, juntamente el liderazgo con la iglesia, y de repente como que empezamos a caer en una rutina de las cosas, hacemos las cosas simplemente porque hemos aprendido a hacerlas. Entonces esto trae como dentro de nosotros una incredulidad. Ya no es una oración apasionada, ya no es una oración con tanta manera de ser fervientes, creyendo que Dios lo puede hacer. Esto podría ser que esté pasando en Zacarías y Elizabeth, que ya no eran como antes en su pasión, aunque estaban haciendo las cosas justas, ¿ok? Y estaban guardándose para Dios. Entonces, pudiera ser una manera incrédula, lógica, por lo que están pasando, por lo que están viviendo, pero a ellos se les olvida
muchas veces que Dios tiene un plan perfecto, que Dios, a Él no se le pasa nada y que las cosas tienen que cumplirse según la agenda de Dios. Esto es algo muy importante para mirar. Entonces, ahora vamos a mirar que del mismo modo entonces que le sucedió a Zacarías, muchos líderes de la iglesia han orado, trabajado y confiado en ser testigos de un avivamiento para multiplicación, pero la respuesta aparentemente nunca ha llegado. ¿Okay? Esto trae como resultado entonces que ante la manera de no ver resultados, respuestas de Dios, pues mucho más allá de la manera de cómo Dios podría hacerlo, de repente nos encontramos que el liderazgo no creen ya cuando Dios ha hablado, cuando Dios ha anunciado las cosas que han de venir. Entonces esto nos lleva, a entender una verdad más. Vamos a mirar estos principios aquí, En primer lugar, la sentencia del Señor es: quedarás mudo. Okay. Es por ello que gran parte del liderazgo de la iglesia ha quedado sin palabra y sin visión y sin revelación. Okay. Esto es algo muy importante que tenemos que ver estos puntos, ¿no? Quedar mudo, quedar sin palabra, revelada y simplemente por la incredulidad. El punto número 3 es: todos los trabajos, servicios y sermones, aparece todo como en orden, pero no fluye la frescura, la vida, la revelación fresca, la unción del Espíritu en sus palabras, porque pues hacemos las cosas porque hemos aprendido y acomodamos las cosas como deben de ser, pero ya no bajo una revelación, inspirada por el Espíritu Santo. Ya es una palabra muy adornada, muy acomodada, muy estructurada, pero de repente nos quedamos con una palabra vacía. Esto es algo muy interesante para mirar. Entonces, y esto es por el tiempo, ¿no? Porque hemos pedido, hemos orado, pero no ha sucedido como debe de ser. Entonces, así como la madurez de Zacarías permaneció hasta el advenimiento de Juan a Israel, de igual modo la falta de revelación espiritual en muchos líderes de la iglesia ha permanecido en ellos hasta el tiempo de la llegada del ministerio profético de la iglesia. Entonces hay algo muy interesante que tenemos que entender aquí. Cuando Zacarías recibió con gozo la llegada de su hijo, el profeta fue de una manera marcado en él el ministerio profético, el ministerio de profeta fue marcado. ¿Por qué? Porque en ese momento fue desatada su lengua, y lleno del Espíritu Santo, dice que comenzó a bendecir y también empezó a profetizar. Entonces eso es algo muy interesante, porque cuando Zacarías recibe con gozo esa llegada, entonces nosotros debemos de recibir con gozo la llegada de lo profético, la llegada de la revelación. ¿Por qué? Porque esto entonces va a empezar a desatar nuestra lengua, para tener una palabra fresca, una palabra de vida, una palabra de revelación, una palabra con la unción del Espíritu Santo, y entonces él empieza a bendecir a Dios y él empieza a profetizar. Entonces nos damos cuenta aquí, en este verso, ahora mismo en Lucas 1, pero ahora en el 62 al 67. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor todos sus vecinos. En todas las montañas de Judea se divulgó todas estas cosas, y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues es este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y miren lo que dice el verso 67. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo. Interesante, Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Entonces nos damos cuenta, cuando recibe con gozo, cuando viene lo profético, que es un hijo profético, Juan es su nombre, entonces él empieza a recibirlo con gozo, con alegría, se desata, su lengua fue abierta, dice, su boca se suelta su lengua y empezó a bendecir, empezó a alabar a Dios.
que empezó a tener una palabra nueva, una palabra diferente, una palabra de gozo, una palabra de alegría. No solamente sucedió esto, sino que se divulgó. Esto me llama mucho la atención. Se divulgó en dice, se divulgó todas estas cosas, ¿ok? Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Interesante, porque la gente se da cuenta cuando alguien tiene una palabra nueva, cuando alguien tiene una palabra fresca, cuando alguien tiene una palabra de revelación, una palabra, de gozo, de alegría, porque Dios está haciendo cosas nuevas. Esto es algo muy, muy interesante. Entonces, ¿qué empieza a suceder aquí? Bueno, lo que empieza a suceder, y miramos en la Escritura, es desde ese momento se quebró la esterilidad. Se quebró la esterilidad, no solamente en ellos como matrimonio, como familia, en Elizabeth, sino se quebró la esterilidad espiritual, que llegó lo profético a través del nacimiento de su hijo Juan, pero llegó lo profético a sus vidas. Fue lleno del Espíritu Santo, dice, y profetizó. Entonces es algo increíble que cuando llega la revelación, cuando llega lo profético a la iglesia, que entonces se quiebra la esterilidad. Es el inicio de un tiempo nuevo, un tiempo espiritual, ¿no? En este caso para el liderazgo, para Zacarías, la unción, la frescura del Espíritu se apoderó de él, sus labios, su boca fue llena, de una palabra ungida, una palabra poderosa. Entonces así sucede, pues así sucede con los líderes de la iglesia cuando reciben el ministerio profético, el ministerio de revelación, con la respuesta de Dios a sus oraciones, son renovados en el Espíritu y reciben una invalorable bendición, y se quiebra la esterilidad en ellos en muchos aspectos de su vida y de su ministerio. Esto es algo sorprendente cuando llega, Entonces vamos a mirar otro principio, aquí. En primer lugar, vamos a mirar la relación del nacimiento de Juan con la llegada del ministerio profético en la actualidad. En primer lugar es, la respuesta a la oración de la iglesia. Recuerde que Juan es un hijo profético. Él nace bajo una profecía, porque un ángel viene y se lo dice, Lucas 1:13, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Esto es importante porque este nacimiento de lo profético, recuerde que ha sido la respuesta de una oración, porque tu oración, por eso al principio le mencioné que no dice oraciones, sino una oración. Había algo específico en él. Él quería avivamiento, él quería una renovación espiritual, él quería una unción espiritual, una frescura. Quizás él ya estaba cansado de lo cotidiano, de lo rutinario del ministerio, aunque permanecía fiel, aunque permanecía en obediencia al servicio del Señor, y había pasado mucho tiempo, y la condición de la esterilidad de su mujer, aún así había una oración de un avivamiento, de una frescura, de una revelación de Dios. Es algo muy, muy importante. Entonces, es la respuesta a la iglesia, de la oración que tiene. Entonces le dice, tu petición ha sido oída. El contexto implica entonces que Zacarías no solo oraba por la redención de Israel, sino también por un hijo. Entonces es algo que debemos marcar aquí. Entonces Juan, ya miramos que significa el Señor ha mostrado su favor, el Señor ha mostrado su gracia, y hace de ver el propósito del nacimiento de Juan, ¿no? Porque tenía que anunciar el arribo, la llegada del Mesías. Entonces por eso su nombre es Juan, porque se significa el Señor ha mostrado su favor, el Señor ha mostrado su gracia. ¿Por qué? Porque su nombre indicaba que él tenía que anunciar el arribo de ese favor, de esa gracia, de esa, digamos, abundancia de misericordia que Dios iba a traer, porque él iba a pronunciar el arribo del Mesías, el don de la gracia de Dios, que ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso Juan, miramos que, pues repito, su nombre significa el Señor es bondadoso, y aún el Señor Jesucristo, recuerden, el nombre Jesús significa el Señor salva. Entonces por eso ambos nombres, algo interesante, que ambos nombres los puso Dios.
que no los escogieron sus familiares, ni el nombre de Juan, ni el nombre de Jesús los escogieron sus familiares. Entonces, a través de los evangelios, vemos entonces que Dios obra con bondad, con generosidad, con gracia y con salvación a su pueblo. Entonces, la oración de Zacarías y Elizabeth fue contestada con el nacimiento de un hijo profético. Así también la llegada del ministerio profético a la iglesia, que es este ministerio trae gozo, alegría, regocijo para muchos. Es algo muy importante, ¿no? Porque no es para todos, es para muchos. Vamos a mirar este punto aquí. Ok, mire bien lo que nos señala aquí en Lucas 1:14. Y tendrás gozo y alegría, y muchos, es importante esto, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Muchos, no todos, porque no todos les gusta lo profético, no todos les gusta la revelación, no a todos les gusta que Dios les confronte su vida, no a toda la iglesia. Hay veces que la iglesia ya quedó en un estado cómodo, quedó en un estado rutinario, ya saben hacer las cosas, ya sabemos el programa y nos quedamos así, pero al final de cuentas estériles, secos. Esto es algo muy importante, ¿no? Pero hay veces que hay personas que prefieren quedarse así. Entonces tendrás gozo, alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Entonces el levantamiento de los profetas es un motivo de gozo, pero repito, no para todos, sino para muchos. Lucas 1:16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Entonces algo muy, muy importante que tenemos que ver aquí. Entonces, para aquellos del cuerpo de Cristo que han estado esperando por años el resurgimiento y la fuerza de la palabra de revelación de Dios a través del Espíritu Santo, entonces ellos son de los muchos que por tiempo hemos estado esperando el tiempo de misericordia, el tiempo de una visitación de avivamiento, el de derramamiento del Espíritu Santo, de que seamos levantados como atalayas para poder mirar de antemano las cosas que van a venir, las cosas que van a suceder, y estar preparados para poder nosotros saber cómo actuar, qué hacer. Entonces ese es el tiempo, como atalayas en los muros que debe de tener la iglesia, y es la respuesta de esos muchos que están esperando este tiempo. También una palabra de arrepentimiento, cuando viene la revelación, cuando viene lo profético, pues también viene una palabra de arrepentimiento, viene una actitud de arrepentirnos, de ponernos a cuentas con Dios. También una palabra ungida, viene una palabra ungida con autoridad y poder, que produce muchas veces la molestia para muchos, el rechazo también de otros. ¿Por qué? Porque muchos quieren seguir con una rutina, una iglesia hueca, una iglesia vacía. Vamos a mirar este punto también. El ángel dijo de Juan como profeta que sería grande delante de Dios. Esto es importante, ¿Por qué? Porque la grandeza no la buscamos de los hombres. Cuando una persona se busca de la presencia de Dios, de la gracia de Dios, cuando una persona busca que Dios le revele, que Dios le muestre la llenura del Espíritu Santo, y empieza a tener un corazón para oír a Dios, hay que entender, buscamos nosotros la grandeza delante de Dios, no delante de los hombres, porque muchos de los hombres no van a creer en ti. Eso es algo marcado en lo profético. Lucas 1:15, porque será grande delante de Dios, punto. Es algo muy marcado, ¿no? No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Esto es algo muy, muy profético. ¿Por qué? En primer lugar, porque Dios viene honrando su nombre, Dios viene honrando su palabra, Dios viene honrando lo que Él ha establecido para su iglesia en los últimos tiempos. Por eso la grandeza es para delante de Dios y no delante de los hombres. Eso es algo que debemos de entender. Y en segundo lugar, algo que llama la atención, dice que marca los principios, ¿no? No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, y marca aún desde el vientre de su madre. ¿Por qué? Porque Dios tiene una agenda, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, aunque no lo miremos. Aunque de repente no sea claro para nosotros, Dios está obrando, Dios está trabajando. Entonces, así mismo debemos de entender, los profetas son grandes, y amados,
pero delante de Dios. No necesariamente son considerados grandes por la gente o por los líderes religiosos. Son grandes, pero para Dios, debido a que están dispuestos a hablar todo el consejo de Dios y toda la palabra de Dios sin doblez, sin adulterar la palabra, lo que Dios les dice que hable. Entonces, llenos del Espíritu Santo, dice, desde el vientre de su madre, lo marca el verso 15, ¿no? Entonces, los profetas nacen del seno de la iglesia. Lo profético nace del seno, porque dice, aún desde el vientre de su madre. Entonces, la revelación de Dios nace desde el vientre de la iglesia, desde el seno de la iglesia, desde el corazón de la iglesia, desde el deseo, desde la oración, desde la pasión que la iglesia está buscando de la presencia de Dios. Entonces son personas llenas del Espíritu Santo que no concuerdan muchas veces dentro del sistema religioso de la iglesia, y sobre todo cuando la iglesia ha caído en un estado tibio. Ok, es algo que marcar. Entonces es muy difícil entender lo que sienten, y no parecen encajar porque no viven sus vidas como los demás creyentes. Entonces nos damos cuenta que alguien que se levanta en lo profético, de repente es alguien que no encaja como los demás. No sigue el mismo sistema de todos. Es una persona aislada, es una persona apartada, es una persona que busca de Dios, del corazón de Dios, y que no está buscando la opinión de los demás, el cómo está haciendo las cosas, sino busca la opinión de Dios. Es algo muy importante, porque así Juan, lo podemos mirar como un hombre ermitaño, porque vivía en los desiertos, comía miel silvestre. Es algo interesante. Él comía palabra de Dios, que es como fuego en sus entrañas, con el fin de llevar al pueblo el arrepentimiento, y era una entrega absoluta al Señor, de su vida. Era una vida dedicada. ¿Por qué? Porque él se alimentaba absolutamente de Dios, de su palabra, que era como miel, pero también tenía que pagar un precio por ello. Y eso lo miramos proféticamente, y lo vamos a mirar en Ezequiel. Ezequiel capítulo 3, verso 1 al 3 dice: me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre, llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Recordar pues de que Juan era una persona ermitaña, era una persona diferente, era una persona que no vivía una vida normal, digámoslo, en el sentido de común de los demás, sino era una persona que vivía aparte, porque él buscaba el rostro de Dios, la presencia de Dios. Él buscaba estar en esos secretos con Dios, y comía miel silvestre. Entonces esto nos da lo profético de su vida, de su estándar de vida, y eso lo podemos mirar también en el libro de Apocalipsis o Revelaciones 10, 9 y 11. Y fue al ángel diciéndole que me diese el libro, y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Es algo muy importante marcar esto. Y te amargará el vientre, ¿no? Ese es el precio a pagar. Nos habla de las emociones, los sentimientos, los gustos, los deseos, que a veces tenemos que reprimirlos porque somos gente dedicada, somos gente apartada, somos gente que no podemos vivir en un libertinaje y con una libertad que los demás viven. Entonces te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Pero siempre tendremos una palabra fresca, siempre tendremos una palabra dulce, siempre tenemos una palabra de revelación, siempre tendremos una palabra ungida, una palabra fresca en nuestra boca. Dice, entonces tomé el libro de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi vientre. Es algo interesante. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Entonces nos damos cuenta pues de por qué Juan que vivía de esta manera. Entonces, por último, dice de esta manera Jeremías, dice capítulo 15, verso 16, fueron halladas tus palabras
y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Algo muy interesante, okay, porque nos habla pues entonces de la vida, de lo profético, de la vida, de la manera de cómo Juan nos empieza a dar la idea de cómo él se movía, cómo él actuaba, okay, delante de Dios. Bueno, dejo aquí entonces el capítulo número 5, la primera parte, y espero que te sea de bendición, espero que te ayude. Pronto subiré la segunda parte de este capítulo número 5. Y yo te animo, oremos a Dios, busquemos de Dios para que la revelación, lo profético llegue a nuestras vidas, que la iglesia sea ese atalaya en los muros para poder mirar los diseños de Dios, para poder mirar la agenda de Dios y poder tener nosotros en nuestros labios una palabra fresca, una palabra ungida, una palabra que cambie nuestra manera de vivir, porque a veces nuestra vida ha caído en una tibieza, en una rutina, y necesitamos la frescura, la llenura, el gozo, la alegría, okay, de lo que es la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas como iglesia. Okay, que espero que sea una bendición para tu vida. Compártelo, déjanos algún comentario, que eso nos ayuda, nos motiva para seguir estudiando y aprendiendo más cada día. Dios te bendiga, bendiciones.